tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, les saluda Laura Barrera. Continuemos con nuestra serie de programas que dan cuenta de lo más destacado del 2021. Toca el turno a uno de los grandes temas que este año tuvo espacios protagónicos como la reciente cumbre climática de Glasgow. Las esperanzas de salvar el planeta, el calentamiento global, la contaminación del aire por metano, avances y retrocesos. El medio ambiente fue y seguirá siendo un tema que ocupe un lugar central en la agenda mundial. A continuación, tenemos un recuento preparado por Ana León. Adelante. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Mi nombre es Ana León y les doy la bienvenida a este programa especial que hemos preparado el equipo de Noticias 22 Digital y Semanario N22. Durante este año hemos centrado nuestra mirada en la devastación del medio ambiente y es por ello que dedicamos este programa especial justo a ese tema. Iniciamos con la intervención de la bióloga e investigadora Julia Carabias, quien nos hace un mapa general de cómo políticas anacrónicas económicas han devastado aún más nuestros recursos. Vamos a verlo. Desde el siglo XVIII-XIX, los naturalistas están precisamente en una observación constante con la biodiversidad. Darwin, Humboldt son antecesores en el tema de la biodiversidad y ya apuntaban cosas muy claras. Humboldt particularmente estaba apuntando cosas sobre el cambio climático y sobre la pérdida de los suelos, de cómo esto podía afectar a los grandes ecosistemas del mundo. En las últimas 3 décadas, gracias a la acumulación del conocimiento científico, se comprende mejor las relaciones entre sociedad y medio ambiente y cómo la industria y nuestros hábitos de consumo nos han llevado a un punto sin retorno en el impacto a los ecosistemas. No quiere decir que nos vayamos a extinguir, es que vamos a tener que transformar profundamente la forma en que se vive si no hacemos algo y evitamos la pérdida de la biodiversidad y el incremento del cambio climático. La pandemia nos lo está demostrando. Aquí hay un primer foco, iba a decir ámbar, pero no, ya un foco rojo de lo que significa tenernos que adaptar a nuevas condiciones. Desde 1992, cuando se celebró la Cumbre Mundial de la Tierra, en donde, salvo Estados Unidos, participaron los jefes de Estado de los países que integran la ONU, las naciones en vías de desarrollo justificaron que, frente a su pobreza, pensar en el medio ambiente era un lujo. A casi 30 años de distancia, el desarrollo económico ha empeorado las desigualdades en el mundo y el impacto al medio ambiente ha sido tan agresivo que no se pueden sostener ni los ecosistemas ni las economías. No podemos estar como humanos ocupando todas las áreas naturales protegidas. Y a mí eso me preocupa muchísimo de la actual política, en que las áreas naturales protegidas parecerían que son espacios para que los humanos podamos intervenir. Claro, se dice interviniéndolos bien, pero no es cierto, ni interviniéndolos bien. No puede haber una compatibilidad de una comunidad que esté en la mitad de la selva donde pasan los jaguares. Para Carabias, mucho tiene que ver con las políticas anacrónicas, con una visión de economía y desarrollo que parecieran creer que los recursos naturales son infinitos. Hoy, que la humanidad enfrenta los primeros desastres derivados del cambio climático, la investigadora nos dice que urge implementar nuevas formas de desarrollo sustentable para proteger la biodiversidad y, por ende, el futuro de la humanidad. ¿Cómo permea ese discurso de la biodiversidad y del cambio climático en el día a día, en la política del día a día, que no da votos y que estamos pensando en una política para los que no han nacido, que no van a votar? Esa es la complejidad. Pero nuevamente regreso, es una cuestión ética, es una cuestión educativa y esto hay que empezarlo a sembrar desde los chavos, desde los niños, en las escuelas, escolarizado, pero no tenemos tiempo de que un relevo generacional del cambio lo tenemos que hacer nosotros hoy como adultos, porque es nuestra responsabilidad. Continuando con el tema de la implementación de políticas económicas y su relación con la devastación del medio ambiente, ahora vamos a ver una entrevista con el periodista inglés Andy Robinson, que en su libro Oro, Petróleo y Aguacates hace un homenaje a Eduardo Galeano y las venas abiertas de América Latina y analiza la economía extractivista. Nacido en Liverpool, Andy Robinson es un periodista que ha recorrido el mundo.
Desde hace más de 30 años ha recorrido los países de América e inspirado en el libro Las venas abiertas de América Latina del desaparecido escritor uruguayo Eduardo Galeano, presenta su libro Oro, Petróleo y Aguacates. Pero digamos que el libro es un poco así, ¿no? Es que vas a un lugar con la idea de escribir sobre una mina y luego te das cuenta de que hay un turismo tan destructivo como la propia mina que querías. Ese es un poco el caso de Real de 14, en el que estuve en San Luis Potosí, que empecé con la idea de escribir sobre una mina de plata y luego vi que había un turismo muy agresivo ahí. La economía pasó de la explotación de los recursos naturales en América por países imperialistas a manos de naciones con gobiernos democráticos que comercian sus propias materias primas por las mismas rutas de los siglos anteriores, sin importarles el impacto social y ambiental de esa economía extractivista, promesa del bienestar, entendido como nivel de consumo. El aguacate como una especie de capricho culinario, gastronómico para los estadounidenses. Primero, que de repente descubren el guacamole y de repente se convierte en el plato imprescindible para quienes ven el Super Bowl de fútbol americano en la televisión, porque tienen que comer guacamole como si fuera algo imprescindible, con recetas de Martha Stewart y Gwyneth Paltrow, etc. Y una campaña de publicidad financiada en parte por esa Federación Empresarial Mexicana. ¿Y cuál es la consecuencia? Como decías tú, pues la destrucción medioambiental de un estado tan importante medioambientalmente como Michoacán, la incorporación en ese nuevo sector extractivista del crimen organizado. Y pensaba, bueno, esto me cuadra mucho a ese capítulo en el libro de Galeano sobre el azúcar, ¿no? El libro de Robinson aparece en español unos meses después de Los años de la espiral, del periodista John Lee Anderson, quien hace un recuento de los gobiernos en América Latina en los primeros 20 años del siglo XX. El problema con mi libro es que parte de una crítica de la dependencia de muchos de esos gobiernos de un modelo de exportación de materias primas, que creo que fue un error, pero no quisiera que el libro se entendiera como una crítica a esos gobiernos, porque lo que estamos viendo ahora es que puede ser muchísimo peor, ¿no? En Oro, Petróleo y Aguacates incorpora también los movimientos ciudadanos a favor del medio ambiente en Chile, Bolivia, Brasil, Perú o México, de la gente que se opone a esta realidad y considera que son estos grandes detalles en pequeñas pinceladas los que puedan marcar el rumbo de una nueva era de gobiernos progresistas en América Latina, región en donde considera se libra la guerra contra el sistema económico que en mucho colabora en el cambio climático. Una de las actividades que más daña nuestro medio ambiente y que es menos rentable para México es la minería. En la siguiente nota, los investigadores Claudio Garibay y María Teresa Sánchez nos explican cómo esta daña el territorio y también quiebra las relaciones entre las comunidades que ahí viven. Actualmente, el 11.2% de la superficie nacional está concesionada a la minería. Alrededor del 75% de las concesiones pertenecen a empresas extranjeras, en su mayoría canadienses y estadounidenses. Estas corporaciones, que fundamentalmente extraen oro y plata para exportarlos sin refinar, llevan a cabo, de acuerdo con expertos, prácticas de extractivismo minero que no deja mayor bien a nuestro país. Un estudio realizado
realizado por el antropólogo social Claudio Garibay del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM refleja lo siguiente. Del año 2000 al 2016, las mineras extranjeras en México han tenido, a partir de una inversión inicial de $25,461 millones, una utilidad declarada de $172,787 millones, lo que corresponde a una ganancia de casi el 700%. De esta ganancia, el 4.4% se ha utilizado para el pago de salarios, el 0.5% en adquisición de tierras y el 0.48% en pagos por restauración del medio ambiente. En total, solo el 5.5% de las ganancias se ha quedado en México. Es el peor negocio que tiene el país. Es un negocio malísimo, destructivo, en términos económicos, pero en términos políticos afecta la capacidad de construir espacios democráticos en las comunidades, fomenta la coerción sobre la población precisamente para mantenerlos alejados de las tierras ejidales que no pueden recuperar o que van a recuperar destruidas dentro de 15, 20 años. De acuerdo a datos del Atlas sobre la minería en México, coordinado por la investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, María Teresa Sánchez, la poca contribución de estas empresas a la economía nacional se refleja en su pobre aportación al incremento del Producto Interno Bruto. En realidad, pese a que hay tantas empresas participando en la minería de México, el Producto Interno Bruto no se ha visto tan incrementado. Estamos hablando solamente del 3.4% de la participación en el PIB industrial y del 1.1% en el PIB total del país. Además de que existe en muchos casos un constante conflicto entre las mineras y los pobladores de las zonas ocupadas. Hasta el 2016 teníamos localizados un poco más de 90 conflictos a nivel nacional, lugares en donde ha habido conflictos mineros. Y ahora que actualizamos la información para los últimos años, para el año pasado, pues llegamos a identificar hasta 170 puntos en donde ha habido conflictos. Es un escenario donde las minas realmente no les interesa, digamos, sino extraer el mineral, controlar a la población local solo lo necesario para que no intervengan ni detengan su producción industrial, y no les importa el exterior. Es decir, no es una minería que construya redes, que construya flujos económicos que derramen la zona. Las tierras adquiridas por las empresas quedan inservibles para el uso agrícola. Las excavaciones requieren millones de metros cúbicos de agua por año que dejan agotados los acuíferos de las zonas aledañas. Y las presiones políticas y sociales sobre los pobladores de las comunidades rompen el tejido y la tranquilidad social. Cuando las presiones políticas no funcionan, estas corporaciones llegan a usar medios de intimidación violentos. Tal es el caso de la minería canadiense Torex Gold, que en los últimos 4 años ha sido acusada de 4 asesinatos y una desaparición de defensores de derechos laborales y trabajadores de la mina Media Luna en Guerrero. Prácticamente les quitan su forma de vida, no los contratan o los contratan solamente cuando necesitan tranquilidad política, y viene lo más terrible: cuando las comunidades no se someten, empiezan a aparecer fenómenos extraños donde de pronto mueren líderes, de pronto se encuentran que la gente ha cambiado de opinión, que se vuelve tímida, que no quiere hablar de lo que está sucediendo, y empieza a formarse atmósferas terribles a niveles microrregionales. La promesa del gobierno federal actual es frenar esta ocupación. Para algunos expertos esto detiene un sector de inversión necesario, mientras para otros endurecer las regulaciones a estas corporaciones y detener este neocolonialismo minero es urgente. ¿Qué se debe de hacer? Pues definitivamente cambiar ese modelo. O sea, no tiene sentido estar enriqueciendo a estas corporaciones y destruyendo los territorios del país.
Ahora vamos a un corte, pero al regresar vamos a hablar de aquellos que están luchando por la defensa de nuestros recursos naturales y la situación que enfrentan los defensores del territorio. Continuamos en este programa especial dedicado al medio ambiente. Más allá de los grandes nombres en materia de defensa del medio ambiente, en México en una década fueron asesinados 108 defensores del territorio, de los cuales el 66% pertenecían a comunidades indígenas. ¿Qué situación están atravesando las y los defensores del territorio en nuestro país? I wanted to act as if the house was on fire, because it is. Estas fueron las palabras de la joven activista Greta Thunberg, cuya labor e imagen le ha dado la vuelta al mundo. Pero mucho antes de que la voz de esta entonces niña y ahora adolescente realizara el viaje que ha realizado, comunidades en nuestro país se movilizan, organizan y viven bajo una filosofía de vida que protege el medio ambiente porque su relación con la naturaleza no responde a la subordinación. Valdría la pena entonces poner atención a la forma en la que esta parte de la población entiende el territorio, no como algo desligado de la humanidad, construcción de una relación que más bien responde a una mirada occidental. Y es que la palabra territorio se usa de muchas maneras. Así como se usa para indicar el control estatal de un espacio, se usa también para reivindicar un tipo de relación de las comunidades campesinas o indígenas distinto a la mera propiedad de la tierra. Sin romantizar esta relación y a diferencia de la tensión que esta joven ha generado, en México, entre 2010 y 2015, 33 defensores y defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente fueron asesinadas y asesinados. Al año siguiente, en 2016, el Global Witness documentó la cifra récord de 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinadas. Dentro de la defensa de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente se ha convertido en uno de los terrenos de gran vulnerabilidad y peligro para sus defensoras y defensores. Y es que de acuerdo al relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, quienes defienden la tierra enfrentan riesgos debido a que tocan intereses de las empresas. Así, de acuerdo a información de Global Witness, Amnistía Internacional y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en un informe emitido en 2018, se señala que en una década se contabilizaron 108 asesinatos de activistas en México, de los cuales el 66% eran personas de origen indígena. Lo que ellos defienden nos envuelve a todos y nos afecta a todos. No es una crisis que se produce en un lugar lejano y que tardará en golpearnos. Está aquí y es ahora. De más está ya mencionar que esa lucha nos compete a todos y que se inicia en nuestro entorno inmediato y que responde a la manera en que nos hemos relacionado con esto, bajo el dictado del consumo desenfrenado, lejos de la naturaleza y de la idea de sostenibilidad. Ahora vamos a ver una entrevista con la escritora y lingüista Yasna Aguilar, que nos habla cómo las comunidades indígenas entienden la relación entre naturaleza y lo humano, no como algo dividido, sino como una unidad. Vivimos el tiempo de una sexta extinción masiva. En tan solo 2 décadas podrían desaparecer 500 especies de vertebrados de la faz de la Tierra. A diferencia de las 5 anteriores, esta la hemos provocado nosotros. La causa, una malentendida relación entre los seres humanos y la naturaleza. Una relación de subordinación total. Frente a este problema está la forma de vida de comunidades cuya filosofía no divide su existencia del entorno, sino que la entiende como un todo. La defensa del espacio que se habita es la defensa de la vida misma. En primer lugar, habría que ver que no se ve el territorio como algo desligado, que es muy occidental. Eso es desligar el territorio del territorio de la humanidad. O sea, nosotros también somos parte de ese territorio. Los lugares son sagrados, o sea, hay el territorio es sagrado, hay lugares que son sagrados, que se rinde culto, que es parte de, entonces es una visión mucho más compleja. Y en esta visión lo femenino, digamos, lo masculino, lo complementario, está unido. Entonces no se ve como nosotros y el territorio como algo distinto, sino como lo mismo, nosotros como parte de.
Yasnaya Elena Aguilar es lingüista y activista. Desde su experiencia como parte de la comunidad Mijen Ayutla, que lleva 3 años luchando por el derecho humano al agua, luego de que un grupo armado de Tamazulapam, del Espíritu Santo, comunidad vecina, los despojara de 150 hectáreas de tierra que comprende el manantial que por años los abasteció, nos explica lo que nosotros entendemos como defensa del medio ambiente y lo que esto es para su comunidad. Justo hace poco tuiteaba que para nosotros lo que en un contexto se llama ambientalismo, para nosotros es defensa del territorio. O sea, entonces en ese sentido es como si te quitaran tu casa. O sea, no te ves a ti misma como defensora del territorio, sino como, es que aquí es defender la vida, ¿no? La manera en la que hemos vivido y donde vivimos. Entonces creo que hacia afuera sí te ven así, pero adentro es como una respuesta natural a una agresión. Es como si le hicieran algo a tu mamá, a tu hermana, a tu familia, a tu hermano, ¿no? Es decir, es una reacción inmediata, no desligada, ¿no? Incluso el ecologismo occidental ve la naturaleza como algo que hay que cuidar y que es distinta, ¿no? Y aquí no es así. Sobre la idea de medio ambiente, ¿cómo se entiende este concepto dentro de su estructura de pensamiento? Yo creo que justamente el medio ambiente implica, se cercena lo humano, ¿no? Eso viene de una tradición muy occidental, muy de hace mucho tiempo. No siempre fue así, claro, en Occidente, pero en donde naturaleza y humanidad, cultura y naturaleza, o sea, donde se separa, ¿no? Lo racional de lo natural, que es primitivo, y siempre han narrado a los pueblos indígenas como son más primitivos porque son más del mundo natural y menos del racional. Entonces, claro, el medio ambiente lo separas así, pero cuando no, es parte de la vida toda, y aquí en esas tradiciones no se separa. O sea, no es un asunto romántico, es un asunto filosófico de entrada. Y que además el medio ambiente, la naturaleza, es tan potente que te puede destruir, por lo tanto se le rinde culto. No se le ve como algo frágil que hay que salvar y que está en peligro, que es parte de las luchas ambientales a veces, ¿no? Como una naturaleza frágil que nosotros como humanos tenemos que cuidar. Acá es distinto, acá son entes con mucha potencia y mucha fuerza que habitan también el mundo de lo sagrado y que te pueden destruir, y que tú tienes que ser como pues humilde ante esas fuerzas y rendir culto porque eres parte y estás a su merced. ¿Cómo la explotación de una especie repercute en la supervivencia de otra? En el libro Vaquita Marina, la conservacionista y bióloga Brooke Bezessen nos muestra las redes que se tejen en torno a la desaparición del cetáceo más pequeño del mundo. Brooke Bezessen es bióloga y conservacionista y ha desarrollado proyectos en diversos mares y océanos. En 2008 llamó su atención la vaquita marina, el cetáceo más pequeño del mundo que solo existe en el Golfo de California. Después de estudiar lo que se sabe de este espécimen, decidió tener una práctica de campo donde descubrió que, asociada a la cercana extinción de la marsopa, está un problema social, político y económico que involucra al menos a 3 países: México, China y Estados Unidos. What I hope when somebody reads Vaquita, what I hope is that they dive into this complexity and they say, oh my God, I had no idea that this is what's happening, not with just Vaquita, but with everything. Los cárteles de narcotráfico que surten de droga a Estados Unidos por el Golfo de California también obligan a los pescadores locales a atrapar la totoaba, un pez cuya vejiga tiene un alto valor como remedio para los dolores musculares en la tradición china, lo que hace que el kilo de esa vejiga cueste más de $8,500. Víctima de esa pesca furtiva está, entre otros animales, la vaquita marina. I went to tell the story of Vaquita, and what I discovered was a universal story. And I feel that the journey of researching Vaquita
opened my own eyes. And I'm a conservationist and I'm a biologist. And I felt that the journey that I went on not only taught me about vaquita, but it taught me how difficult, how messy the world is, especially for conservation. And it made me realize that the people who I speak to in Mexico who say, I'm ashamed of my country, I'm so ashamed that we have done this, that we continue to do this. And I say to them, we are all doing this. You are not alone. We are contributing here in the United States. People are contributing in Africa, in Europe, in China. Para la bióloga, esto es un callejón sin salida si los gobiernos de los tres países no enfrentan la corrupción que permite el narcotráfico y la pesca furtiva. Pues como apunta en su libro, no solo es cuestión de ciencia y conservacionismo, es fundamental el auxilio de los sectores más indefensos, en este caso, las comunidades de pescadores y la marsopa. This isn't just about like, okay, let's just save this one species. This is a global platform, and this is an opportunity for Mexico to become a world respected leader in environmental policy, doing this one thing in this one town with this one species. And there is still time left to save vaquita, undoubtedly. This is not the end of the road for vaquita. If they can make corrections soon, immediately, then this species will recover. El trabajo de Brooke Brassesen ha sido editado en México por Grano de Sal, dentro de su colección Biblioteca Científica del Ciudadano. Ahora vamos a un corte, pero al regresar hablaremos del concepto de ciudad y su relación con el medio ambiente. Sigan con nosotros. Continuamos en este programa especial de Noticias 22 Digital y Semanario N22. Ahora hablemos de la ciudad. Desde la utopía de Tomás Moro hasta propuestas tan concretas como la de Le Corbusier, la forma en que se diseñan las ciudades determina cómo las sociedades se organizan dentro de ellas y la forma en la que se relacionan con sus espacios. No todas las ciudades imaginadas fueron construidas. En 1516, el teólogo y escritor inglés Tomás Moro publicó Utopía, una propuesta filosófica, moral y política que imaginó una isla con 54 ciudades iguales, en donde no existía la propiedad privada y todos sus ciudadanos cumplían las normas y trabajaban por el beneficio común. El título del libro y su contenido terminaron por definir a Utopía como un ideal inalcanzable. En el siglo XV, Antonio Di Pietro Arbenino imaginó Sforcinda, una ciudad con la forma de una estrella de 8 picos cuyas avenidas radiales parten del palacio, la catedral y el mercado. Eso inspiró la construcción en Venecia de Palmanova, edificada entre 1593 y 1813. En un sentido satírico, el escritor irlandés Jonathan Swift, como parte de su libro Los viajes de Gulliver, imaginó en 1726 la ciudad Laputa, una isla flotante poblada por músicos, matemáticos y astrónomos. A finales del siglo XIX, con la construcción de la Torre Eiffel, las estructuras metálicas cambiaron el rumbo de la arquitectura como la idea de futuro. Así comienzan a edificarse los primeros rascacielos en Nueva York. Eso marca la estética futurista de la película Metrópolis, de Fritz Lang. En 1927, los diseñadores de arte alemanes de esta cinta muestran algo que hoy es una realidad. Trenes que pasan entre los edificios, aviones en torno a la ciudad y las clases poderosas viviendo en lo alto y los pobres en el suelo. Las imágenes no son resultado del puro arte cinematográfico. En 1913, el arquitecto estadounidense Harvey Wiley Corbett imaginó así su ciudad del futuro.
Poco tiempo después, en 1929, el arquitecto suizo-francés Le Corbusier hizo una propuesta radical que llamó la ciudad del mañana. En este proyecto depositaba todo lo que consideraba debía ser una ciudad ideal en el siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades crecen hacia arriba como una medida para ofrecer vivienda a una población en aumento. En los años 60, con los vientos de la contracultura, en la Asociación de Arquitectura de Londres nace el grupo Archigram, que desarrolló una arquitectura y diseño futuristas para proyectos hipotéticos que, como vemos, marcaron el imaginario de la época. En 1968, la película 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, ofreció la visión de una base espacial cilíndrica, misma idea que en 1974 propuso el físico Gerard K. O'Neill, cuyo diseño imagina un cilindro de 32 kilómetros de longitud. Una imagen similar vemos en el episodio 1 de Star Wars, en la nave central de la Federación de Comercio. También lo vemos en las colonias espaciales de las películas Elysium, de Neil Blomkamp, e Interestelar, de Christopher Nolan. De regreso a la Tierra, en 1982 la estética de la cinta Blade Runner de Ridley Scott retoma varias ideas propuestas por la distópica metrópolis, que cada vez vemos más cercanas. El lumpen habita la Tierra cada vez más degradada. Una visión similar tuvo el artista francés de historietas Jean Giraud, mejor conocido como Moebius, quien participaría en el diseño de arte de la película El Quinto Elemento, de Luc Besson. Entre la utopía y la distopía, desde la antigüedad, las ciudades van tomando las formas imaginadas. Tal vez en un futuro no deseable, la Tierra se convierta en Coruscant, ese planeta ciudad de la ficción de Star Wars, donde se concentra el poder. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudades feministas y de ciudades del cuidado? La arquitecta argentina Zaida Mouchi nos explica lo que significa pensar las ciudades con perspectiva de género. Esto quiere decir que todas las vidas, las humanas y las no humanas, se ponen al centro. Las ciudades tienen género. ¿Qué significa analizar la ciudad desde una postura feminista? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudades feministas y de ciudades de cuidado? Urbanistas y arquitectos ponen la vida en el centro cuando diseñan los espacios públicos y privados donde ocurre nuestro día a día. ¿Por qué es importante hablar del cuidado y la reproducción de la vida cuando se habla de hacer ciudad, del diseño de la ciudad, de la construcción de la ciudad? Zaida Mouchi es una arquitecta argentina afincada en Barcelona que, si bien señala que el urbanismo y la arquitectura no cambian las cosas, sí que pueden hacer que éstas vayan hacia un lado o hacia otro. Entendiendo esto, ¿por qué es importante entonces hablar del género de las ciudades? Cuando hablamos de ciudad y género, o por qué decimos que la ciudad tiene género, es porque en realidad todo tiene género, ¿no? Nuestra sociedad está organizada de una manera binaria, excluyente, en donde hay unas tareas que han sido asignadas socialmente, históricamente, y que continúan siendo asignadas a los hombres, sexo masculino, y hay unas tareas que han sido asignadas a las mujeres, sexo femenino, en el binarismo. ¿Qué quiere decir esto? Las tareas de género masculino son aquellas que la sociedad da importancia, ¿no? Es aquella que se ve, aquello que está en el espacio público, aquello que marca las estrategias de todas las escalas, ¿no? Y las que son remuneradas, las que marcan las normativas. Desde esa experiencia se arregla el mundo, ¿no? De acuerdo a los estudios de Zaida, a partir de esta lógica, la movilidad y el transporte se articulan en torno al vehículo privado, al traslado de mercancías. La arquitectura entonces reduce al mínimo el espacio disponible para el cuidado. Pero ¿por qué es importante hablar de ciudad feminista, de urbanismo feminista y de ciudades de cuidado? Un urbanismo feminista iría más allá, lo que buscaría es esa, y si me apuras más, ecofeminista, sería busquemos una ciudad que respete las vidas, que ponga en el centro de las vidas, todas las vidas, de todos los seres humanos y de los otros seres vivos y de nuestra tierra, entendiendo que si no cuidamos las vidas,
no hay nada después. Buscaría también subvertir ese modelo neoliberal de extracción de territorio del cuerpo. Una ciudad que pone la vida en el centro es aquella que pondera las necesidades de la población, pero una población diversa y compleja, y pondera también el cuidado del medio ambiente. Una de las cosas que nos parece a quienes hablamos de esta ciudad feminista es que no se trata tanto de un modelo de ciudad o que yo pueda hacer la calle así o así, sino de qué prioridades. Es más profundo que decir hago una calle que se vea más bonita que otra. No, es un cambio de prioridades y de posición política que es muy importante y que tiene que ver con, evidentemente, con los gobiernos, pero también tiene que ver con la ciudadanía. Es decir, las respuestas están también en las manos de los habitantes de las ciudades, de sus decisiones políticas y estratégicas, pero también en un modelo de ciudad pensado para el ciudadano de a pie. No hay manera de gestionar la vida cotidiana con las distancias que nuestras ciudades proponen, con la separación de funciones. La ciudad debería estar pensada que la mayoría de las movilidades sean a pie. Ciudad de distancias cortas, de la proximidad, de la mezcla, también es la más apropiada para el cuidado y también para hacer un cuidado más compartido. ¿Y por qué son tan importantes los cuidados? Visibilizar los cuidados, no porque es un rol que hacen las mujeres y que está valorado económicamente, sino que también, sino porque es la esencia de la vida. Si no hay cuidados, no hay vida, no hay producción, no hay nada más. Ahora vamos a un corte, pero al regresar veremos cómo la reflexión sobre la devastación del medio ambiente ha aterrizado en la literatura, la música y las artes vivas. En un momento más continuamos. Continuamos en este programa especial de Noticias 22 Digital y Semanario N22. A continuación veremos una conversación con la escritora argentina Samantha Schweblin, cuya novela Distancia de Rescate aborda el tema del uso de pesticidas y cómo estos afectan la vida de las personas. La novela transitó a la pantalla grande y sobre esto va esta conversación. La distancia de rescate es ese espacio de acción en el que una madre puede reaccionar para librar del peligro a su hija y que ésta calcula constantemente. Un hilo que va de ombligo a ombligo, un hilo que en cualquier momento puede romperse. Buenos días. Carola, bienvenida. Tarde o temprano va a suceder algo malo, y cuando eso pase, quiero tenerte cerca, le decía a su madre Amanda, una de las protagonistas de la novela de Samantha Schweblin, Distancia de Rescate, que en 2014 fue publicada en México por la editorial Almadía y que este otoño puede verse en Netflix. ¿Cómo cambia la experiencia de escritura de la novela a la pantalla? Cambia porque la experiencia de la escritura literaria es una experiencia que sucede en muchísima soledad, ¿no? Y además, creo que una de las cosas más difíciles, por lo menos para mí, cuando escribo ficción, es la distancia que uno tiene con el texto. O sea, es muy difícil leerse a sí mismo y entender dónde está parado el lector. Eso me parece como de los grandes desafíos en la escritura. Uno siempre está atrapado en la idea de lo que uno quiso contar, ¿no? Y es muy difícil poner distancia a eso. No siempre tocan el doble. Cuando Amanda y su hija Nina salen a vacacionar a una casa fuera de la ciudad y conocen a Carla, que en el filme es Carola, y a su hijo David, ese hilo estará en tensión constantemente. La atmósfera que la autora logra construir en la novela es llevada con agilidad a la pantalla al ser co-guionada por la directora peruana Claudia Llosa y la propia Schweblin. Los personajes de la novela se resignifican en la interpretación de Dolores Fonsi, Carola y María Valverde, Amanda. Entonces, como lectora, empiezas a preguntarte quién definirá a quién a partir de ahora. ¿La novela, la película? ¿La película, la novela? Fue parte de mis miedos, ¿no? Sobre todo porque es una novela que es muy joven, o sea, tiene pocos años, ¿no? Y siempre que el cine cruza por una novela, sobre todo si la peli es exitosa, sí, ancla de alguna manera una lectura en particular de esa novela. Para mí misma, pensar ahora en Carola, por ejemplo, en la novela es Carla. Para mí ahora es más Carola que Carla, ¿no? Y no puedo dejar de pensar en la sensualidad y la fuerza y la energía de Dolores Fonsi. O sea, hay algo ahí raro que pasa, ¿no?
Pero también creo que si la peli es buena y el libro es bueno, también tienen vidas paralelas, ¿no? También hay un montón de gente que sigue pasando por la novela sin pasar por la peli. Y en el mejor de los casos se van a potenciar entre ellos. Lo que logran aquí tanto la autora como la directora es hacer el mismo recorrido emocional de la novela, pero en la pantalla. ¿Es tu hijo? Era mío. Cosa nada fácil. Ambas supieron cómo manejar el nivel de abstracción de lo escrito para trasladarlo a lo audiovisual. La literatura trabaja con un nivel de abstracción que el cine no soporta. O sea, la literatura trabaja con la cabeza del lector, ¿no? Y por eso es tan preciosa, porque el material del lector es personal. El cine pierde eso, pero gana concreción. Uno de los grandes desafíos fue cómo contar lo incontable, lo innombrable, lo abstracto, lo que tiene que suceder en la cabeza del lector y no en pantalla. Yo creo que el gran desafío era tratar de hacer el mismo recorrido emocional, pero por circuitos distintos o por materiales distintos, ¿no? Lo ves, pero no lo entiendes. ¿Qué pasará cuando hayamos acabado con nuestro planeta? Cuando ya no sea apto para la vida. La ópera experimental Misión 2030 reflexiona en torno al concepto de terraformación, pero también reflexiona en torno a ese afán de buscar otros espacios para habitar versus el cuidado que damos a nuestro planeta. La terraformación alude a la intervención de un planeta o satélite natural para recrear ahí las condiciones óptimas para la vida terrestre. Una atmósfera y temperatura adecuadas, la presencia de agua líquida. Luego de ser un término surgido de la ciencia ficción, fue adoptado por la ciencia al pensar la colonización de otros planetas. Desde entonces, ambas, tanto la ficción como la ciencia, llevan más de un siglo explorando el concepto. ¿Qué necesitamos o qué necesita la ciencia para generar una atmósfera en Marte, para que empiece a ser algo pues ya más natural, para que se empiece a establecer una sociedad? Pues partimos de esas bases, pero de ahí pues ya nos dejamos llevar y fue que empezamos a crear todo esto. A lo que la astrofísica Oriana Trejo se refiere es a la ópera experimental en 4 actos Misión 2030, una propuesta cruzada por la interdisciplina en la que no solo interviene la ciencia, sino también la danza, las artes visuales y, claro, la música. Cuando hablábamos de ópera y hablamos de experimental contemporáneo, ¿no? También nos abre el panorama al juego. Al ser ópera contemporánea podemos jugar con los estilos auditivos, podemos jugar un poquito con el movimiento, no tiene que ser meramente así o meramente asá. La narrativa le abre el campo a la astronomía enormemente, ¿no? Igual que también nos hizo ahí clic la palabra ficción. Extremófilas, que es el nombre de este equipo, centra Misión 2030 en el proceso antes mencionado, la terraformación, pero también en los objetivos de desarrollo sostenible para transformar nuestro mundo, parte de la Agenda 2030. Así que una vez más, la ficción especulativa se une a la ciencia. Que una cosa es la divulgación científica, otra es el arte, y finalmente lo que surge de la unión de ambas es un producto completamente distinto que no tiene que apegarse al 100 de la una o de la otra. Lo que buscamos en cada acto más el prólogo es pues hacer una interpretación de lo que conlleva la terraformación y los retos que implica para la humanidad poder llegar a convertir Marte en un espacio habitable. Sí nos llevó un buen tiempo, como a lo largo de un mes, al menos en mi caso, en que me puse a estudiar sobre Marte, qué sucedía en la atmósfera, qué es lo que depende del sonido en la atmósfera de Marte, a buscar grabaciones para darme una idea. Y creo que fue una de las mayores dificultades cómo traducir o crear analogías del lado científico al sonoro. Frente al terrible desgaste que hemos ocasionado en nuestro planeta, se mira a Marte como una opción para habitar. Sin embargo, un estudio de la NASA publicado en 2018 señala que no es posible terraformar el planeta rojo debido a la insuficiente cantidad de CO2 para calentar Marte.
Es decir, que desencadenar un efecto invernadero en el planeta no es tan fácil. Pero seguir especulando es posible, y seguir desarrollando tecnología también. Hace poco se imprimió en 3D un hábitat simulado de Marte, diseñado por el arquitecto danés Bjarke Ingels, el Mars Dune Alpha, asentado en Texas, en el que una tripulación permanecerá 1 año. Su objetivo: preparar a los humanos para vivir en otro planeta y para las futuras misiones de astronautas a Marte. Pero ¿qué es mejor? ¿Adaptar un planeta hostil o empezar a cuidar el que ya tenemos? Nosotros, de hecho, no damos como una respuesta definitiva, porque algo que queremos es generar estas reflexiones intrínsecas en todas las personas que van a visualizar la ópera, pero lo que sí queremos es mostrar un poco el panorama, ¿no? Muchas veces emociona esto del viaje a Marte, lo desconocido, pero ¿qué implica realmente ir a otro planeta? ¿Qué implica realmente empezar desde cero? Al final, cada tripulante toma su decisión de si prefiere irse a Marte o si prefiere quedarse aquí en la Tierra. No todos los actos que tenemos como humanidad son negativos. El proyecto The Earthling Project recopila música de todo el mundo para ser enviada al espacio como un acto simbólico de lo mejor que tenemos como humanidad. Con esta nota despedimos este programa especial dedicado al medio ambiente, esperando generar conciencia de cómo nuestros actos repercuten en nuestro planeta. En algún momento de nuestra vida hemos soñado con ir al espacio. Orientados por series, películas o científicos, este instinto se ha despertado en nosotros. Un claro ejemplo es el músico y compositor mexicano Felipe Pérez Santiago, que, acompañado por sus padres y por la vocación del científico Carl Sagan, con su serie documental Cosmos, un viaje personal, dio rienda suelta a ese interés por lo que hay más allá de la Tierra. Y aunque su profesión es otra, Santiago nunca se imaginó que esta sería la que le abriría las puertas al espacio, pues ahora desarrolla música que viajará a miles de millones de kilómetros de la Tierra, gracias al Instituto de Búsqueda Inteligente Extraterrestre. Realmente ha sido una serie un grupo de muy afortunadas coincidencias, porque yo he seguido al Instituto SETI desde hace muchos años. Viendo sus publicaciones, me enteré que tenían un programa de residencias artísticas. Escribí para pedir información. Tuve la fortuna que me contestó el fundador y entonces director del programa, el profesor Charles Lindsay. Entonces me invitaron a California a conocer el instituto, a conocer a Charles, a conocer a la doctora Tarter. Y pues bueno, ahí empezó una colaboración y una lluvia de ideas sobre qué podíamos hacer con música y exploración espacial. Fue la misma doctora Tarter quien propuso el nombre del proyecto. Me dijo, deberías de llamarlo Earthling. Earthling, bueno, significa terrícola. Y pues uno de nuestras frases, digamos, nuestro eslogan es que pese a todas nuestras diferencias, todos somos terrícolas. Y hoy por hoy, todos y cada uno de los seres humanos que estamos vivos y que hemos vivido, al menos al día de hoy, todos somos terrícolas, porque todavía no hay un solo ser humano que haya nacido en el espacio. Este proyecto se lleva a cabo en conjunto con la Arch Mission Foundation y consistirá en una primera misión: enviar a la Luna un disco de níquel con canciones hechas por las voces conjuntas de personas. Asimismo, contendrá libros, imágenes, fotografías, investigaciones y más. Y entonces, justo cuando mencionamos el canto, dijimos, bueno, si hay algo que también nos une a prácticamente todos los seres humanos, excepto los que tengan alguna imposibilidad vocal, es que todos podemos cantar. Y luego, con estas grabaciones, por categoría, yo estoy componiendo pequeñas composiciones, pequeñas, de 2 minutos cada una, las cuales es este sueño que yo he tenido desde niño de el mundo cantando todos juntos, y lo que yo le llamo las colaboraciones imposibles. O sea, cómo suena una canción de cuna donde está cantando una mujer coreana, un hombre japonés, una anciana polaca y un
yo qué sé, un niño de China, ¿no? Y están todos cantando, cada uno su propia canción de cuna y sonando como si estuvieran cantando todos juntos. La forma de participar en este proyecto para el resto de la población es a través de la aplicación The Earling Project, que se encuentra disponible para cualquier sistema operativo. Dentro de esta, podrás enviar tu audio cantando esa canción que despierta en ti cualquier tipo de sentimiento. Digamos, dando un mensaje de qué es lo mejor de nosotros. Al final, mandarlo al espacio es un acto simbólico, pero lo importante es crear ese mensaje, ¿no? ¿Y por qué crear arte para el espacio? Porque es romper esa última frontera, ¿no? Es salir de nuestro planeta, es saber que allá arriba hay arte, ya no solo hay ciencia, ya no solo hay tecnología, también hay arte que salió de la órbita de nuestro planeta. Bueno, pues ahí tienen visiones muy diversas, posiciones con frecuencia encontradas, pero que nos permiten formarnos un criterio y de manera individual participar con acciones concretas que permitan detener el avance del daño a nuestro planeta. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la siguiente emisión.